Muchos funcionarios deberían haber cobrado hoy la extra de Navidad, pero no ha sido así. Los ajustes se la han llevado por delante. En un paisaje de lo más adverso, el colectivo de empleados públicos se ha levantado hoy con nuevo dolor de cabeza. La Xunta les acaba de decir que sus sueldos podrían ser rebajados. Con una reducción de un 7% se evitarían 3.000 despidos. Muy buenas tardes. Aunque hoy ya ha habido movilizaciones, mañana será realmente cuando conozcamos los detalles de los planes del gobierno gallego. A falta de esa concreción, el enfado entre los trabajadores de la administración pública va a más. Que antes de falar con representantes dos traballadores, cos sindicatos, que falen coa prensa, eso que nos parece vergonzoso. Justo antes de las elecciones dijo que no le iba a exigir más esfuerzos a los empleados públicos. Bueno, no esperamos menos de este gobierno. Ya. Siempre se toman a los funcionarios porque además también cuenta con cierto beneplácito por parte de la sociedad. De aquí a pouco, en vez de cobrar por traballar, imos ter que pagar. Desnudos en lugares públicos, con furanchos improvisados, acampadas o encierros. Las protestas de los afectados por las preferentes se disfrazan de múltiples formas, pero cada vez más desesperadas. La decoración festiva no falta estos días, pero sin duda serán unas navidades amargas para todos ellos. En Gondomar recibirán esta noche la visita de varios diputados. No sabemos si serán bienvenidos. Una situación grave y sin precedentes, así es como ha calificado el presidente de la Xunta los incidentes ocurridos ayer en el Parlamento. Feijóo asegura que los insultos siempre están fuera de lugar. En cualquier caso, ha criticado especialmente la actitud de los grupos de la oposición, a los que ha acusado de apropiarse del dolor ajeno. O que é injustificable é ver a diputados que onte aplaudían ameazas graves. Os deputados estamos para representar o pobo e non para apropiarnos do dor do pobo. Seguro que muchas veces se habrán preguntado a dónde va a parar esa mercancía que decomisan las fuerzas de seguridad. Bueno, pues en esta ocasión el fin de los más de 2.000 kilos de pescado interceptados en la lonja de Vigo tiene carácter solidario. Y es lo que nos da la vida, para darle de comer a 100 y pico están diarios. Pues esto es una ayuda muy grande para nosotros. Se trata de pescado todavía inmaduro para su comercialización o indocumentado. La Guardia Civil lo entregará a la beneficencia: 30 kilos de raya, 500 de pulpo, 25 de congrio y 2.000 kilos de jurel. Ya están en manos de asociaciones caritativas. Desde luego, un destino bastante más útil que el fondo del mar. Unha serie de propostas dentro do ámbito do colectivo dos empregados públicos da comunidade autónoma. Intentar que non haxa recortes salariais aos empregados públicos da comunidade. 1 de febrero, lo acaban de escuchar, era lo que decía entonces el presidente de la Xunta: intentar no tocar el sueldo de los funcionarios. Y eso que por aquel entonces todavía no sabían que se quedarían sin extra de Navidad debido a los ajustes de Rajoy. La Xunta les ha comunicado ahora a los representantes de los trabajadores su intención de recortar el sueldo. No se concretará hasta mañana, pero desde Facenda se les ha asegurado que solo bajando sus salarios en un 7% se podrán evitar 3.000 despidos. Mañana conoceremos el alcance real de esos recortes. Ha hablado Feijóo, insiste en que no solo no se les bajará el sueldo a los funcionarios, sino que acabarán cobrando más en todo 2013 que en 2012, debido en parte al cobro de parte de la extra de Navidad que no van a cobrar este mes. Pero a pesar de que les ingresen algo de esa paga, lo cierto es que la bajada de su sueldo mensual se da por segura. Así que de todas formas acabarán cobrando menos de lo que les correspondería. Os funcionarios da comunidade autónoma cobrarán no ano 2013 máis do que cobraron no ano 2012. Galicia vai a repoñer parte da paga extraordinaria no ano 2013 que se perdeu no ano 2012 e, polo tanto, a nómina final anual dos empregados públicos da comunidade autónoma no ano 13 será superior á nómina total final do ano 12.
Como ya es habitual todos los jueves, los funcionarios se han manifestado hoy ante las dependencias de la Xunta, pero su enfado podríamos decir que ha subido varios tonos. Se enteraron de una posible rebaja salarial a través de la prensa. A falta de saber el alcance real de los ajustes, ya han anticipado su profundo malestar. Hoy Papá Noel y o Apalpador se sumaron a las protestas de los funcionarios. Traían carbón para el presidente de la Xunta y tijeras. Humor y mucho ruido para una indignación que entre los funcionarios crece por momentos. Justo antes de las elecciones dijo que no le iba a exigir más esfuerzos a los empleados públicos. Os feitos son que minte. Nin diálogo, nin consenso, son todo imposicións. Lo que antes de falar con representantes dos traballadores, cos sindicatos, que falen coa prensa. Eso que nos parece vergonzoso. Daqui a pouco, en vez de cobrar por traballar, imos ter que pagar. Sobre la posibilidad de que el recorte salarial evite despidos, los sindicatos lo tienen claro. Eu estou convencido que si poden van facer as dúas cousas, van recortar salario e van recortar tamén plantilla. Los sindicatos esperan a las reuniones de mañana para saber qué ocurre finalmente, porque dicen que su información se reduce a la prensa. Una de ellas es con la titular de Facenda, que les avanzará las líneas básicas de los presupuestos. Si se confirma que hai un solo céntimo de reducción para os empregados públicos, isto é unha indecencia, é un incumprimento flagrante de unha palabra electoral que deu Núñez Feijóo 5 minutos antes das eleccións. Otra reunión, la de la Mesa General de Empleados Públicos, servirá para que los sindicatos sepan a qué atenerse. Veremos en qué consiste a medida, que alcance ten e como nos la describen, pero non é un bo principio. Ya avisan, durante la reunión habrá ruido en la calle y si la medida se confirma no será la última vez. Isabel es funcionaria y cobra un sueldo medio que apenas ha variado en 20 años. Es madre de 2 hijas adolescentes y su marido también es funcionario. En su casa, el año que viene, un recorte del 7% se multiplicaría por 2. Un anuncio que, de confirmarse, llegaría en plena época de desembolso y sin paga extra. Hay que hacer las cuentas de la vieja, ir ayudando unos a otros. Ya no es tanto las cuentas de Navidad, que son unas fechas muy concretas, 5 días, y bueno, pues mira, se llevan como sean y ya está, sino las de todo el año. Un 7% menos en la economía de todo un año supondría mucho para una familia media. En el caso de Isabel, un colchón en caso de apuro se convertiría en un cinturón muy apretado. Yo tengo, por ejemplo, 2 hijas que seguramente vamos a tener que hacer algún tipo de estrecheces, pues desde actividades escolares, sacar el coche del garaje. Yo empiezo a temer, y lo digo sinceramente, tener que empezar a estrechar por cosas tan básicas como la nevera. Isabel cuenta que esta mañana algunos de sus compañeros de trabajo no han podido reprimir las lágrimas al enterarse de este nuevo recorte porque son los únicos que trabajan en su casa. Cada día más tienen menos y menos tienen más. Y esto es bastante doloroso. Más que quedarse sin una paga extra, que eso es jorobado, pero se puede salir adelante. Pero no se puede salir adelante si te quitan la paga extra y la esperanza. De aplicarse la bajada del 7%, 90.000 personas como Isabel dejarían de ser 1.000euristas y tendrían que empezar a hacer cuentas para el año que viene antes de que terminase este. Recortes que también afectan a los funcionarios de la justicia, que hoy han decidido apagar sus ordenadores durante unos minutos como señal de protesta. Fundido a negro a las 11 de la mañana, que ha ido acompañado de protestas y concentraciones como esta que ven por las calles de Lugo contra las reformas de Gallardón, entre ellas la implantación de las polémicas nuevas tasas judiciales. A gritos pidiendo la dimisión del ministro, pero también la del presidente de la Xunta en las dependencias judiciales de A Coruña. En el conjunto de Galicia, la convocatoria fue ampliamente secundada. Nos están quitando todos los derechos que habíamos conseguido, el dinero que no hemos robado, que han robado los que han robado, y lo pagamos nosotros. Así que robe todo el mundo, que ya pagamos nosotros. O sea, no podemos aguantar más. O sea, no podemos soportar un 5% ya de descuento de Zapatero, retenciones o congelaciones salariales desde el año 2010, la subida del IRPF, la subida del IVA. Y parecida banda sonora a la que hoy se ha escuchado frente a los juzgados de Madrid, con una letra confeccionada para la ocasión, la de los villancicos negros contra los recortes. Un acto que se enmarca dentro de la campaña iniciada el pasado día 4 para recoger firmas en defensa del servicio público y contra las tasas judiciales. De aquí al 19 de enero esperan reunir unas 500.000. Ese día se celebrará una gran manifestación a nivel nacional.
Y de la justicia pasamos a hablar ahora al asunto de las preferentes, que sigue sumando adeptos a la causa de la movilización. Esta mañana un vecino de Cambados se ha desnudado primero en el banco y luego en el ayuntamiento. Despojado de todas sus vestimentas, reclama que le devuelvan los más de 60.000 euros que invirtió en este tipo de acciones. Ese dinero procedía de una indemnización que cobró tras sufrir un accidente de tráfico que le ha dejado secuelas psíquicas. Ahora vive con una pensión de 740 euros. Su mujer está en paro y tiene 2 hijos. Una llamada de atención desesperada. Teño 65.000 euros en preferentes e subordinadas, entón teño unha discapacidade dun accidente que tuve, e a cuestión é que fanme falta os cartos. A miña ve ao paro, eu cobro pouco, teño 2 fillos, que isto non é só bancario, isto tamén é político. Empecín a for de fame onte, e espero chegar ao día de noite boa e estar sin comer nada. Para onde me acollan, onde sean máis vos comigo. También se han hecho oír los afectados por las preferentes de Carballo, el epicentro de su protesta, la oficina principal de NCG, en el centro de la localidad. Portando cruces blancas, se han reunido unas 200 personas cantando un villancico reivindicativo. Y en Moaña han reconvertido su campamento de protesta en una especie de furancho. Dicen que sobran chorizos, por eso solo piden pan. Este sábado en Vigo, afectados de toda Galicia tienen previsto manifestarse por el centro de la ciudad para pedir que les devuelvan todos sus ahorros. Cualquiera de los dos es bastante... También para hacerse escuchar y para preparar estrategias comunes, los afectados de Orrosal, unos 200 vecinos que permanecen encerrados en el ayuntamiento, han hablado esta tarde por videoconferencia con otros afectados de distintos puntos de España. Ellos llevan 10 días en este salón de plenos. Se turnan para pasar las noches y para poder acudir a las manifestaciones. Son los que ayer reventaron el pleno del Parlamento gallego. Estamos facendo esta videoconferencia desde aquí para que o resto do Estado español vexa cal é o camiño que ten que seguir se quere recuperar os seus aforros e se quere, pois, facer un pouco o que se está facendo aquí, facerlle ver ao goberno que non lle queda outro camiño máis que non roubarnos, o sea, non lle queda máis remedio que recuperar, devolverlle a cada un o que é seu. A los que llevan ya 17 días encerrados en una oficina de NCG, los afectados de Gondomar, les va a llegar hoy un refuerzo. 3 diputados de AGE tienen previsto pasar con ellos la noche dentro del CAGE. El propio Xosé Manuel Beiras acompañará a los afectados desde las 10:30 hasta la madrugada, aunque después se retirará. Los que están a diario, los que temen no recuperar su dinero, insisten en que continuarán hasta que el cuerpo aguante. Por ahora, el apoyo de algunos grupos políticos, pero sobre todo el de sus vecinos, les ayuda a seguir con ánimos. Hombre, si quieres, nos sentimos muy apoyados. De hecho, tiene venido pues representantes políticos de todos los partidos, del BNG, del PSOE. Hoy por la noche va a estar con nosotros Beiras y 4 diputados. Beiras va a estar de 10 a 12:30 y luego el resto tienen pensado quedarse a pasar toda la noche con nosotros dentro del cajero. Y bueno, nada, la verdad es que nos sentimos súper apoyados por todo el pueblo, por Gondomar. La gente cada vez se anima más. Tenemos pensado pasar aquí las Navidades. Continúan las protestas por el asunto de las preferentes, mientras siguen los ecos de la tensión que ayer se vivió en el Parlamento. Hoy el presidente de la Xunta ha calificado de graves los insultos de los afectados y de injustificable la actitud mostrada por los grupos de la oposición que aplaudieron lo que allí estaba pasando. Dicho esto, Feijóo se comprometió a seguir trabajando para que los estafados recuperen su dinero. Al presidente de la Xunta le tocó hacer frente al día después de que el Parlamento viviera estas escenas protagonizadas por los afectados por las preferentes. Hoy habló para valorar una situación que, insiste, no tiene precedentes. É grave a actitude dos invitados, ninguna dúbida, pero o que é injustificable é ver a diputados que onte aplaudían
amenazas graves. Feijóo acusa a la oposición de aprovecharse del dolor de los afectados por las preferentes. Recuerda que son los mismos que callaron cuando comenzaron a comercializarse. Por eso insiste en que la Xunta seguirá apoyando a los afectados con el arbitraje. Os seus aliados son aqueles que estamos traballando para que resolvan, xa 10.000 familias resolveron ese problema. Claro que eso se lo dijo hoy desde la Xunta porque ayer no había nadie de su grupo en el hemiciclo. ¿Por qué? Cando se suspende un pleno por decisión da mesa, o lóxico é que se non hai pleno, pois que os deputados non estén nun lugar onde non se lle require. No fueron los únicos momentos de tensión. Su primera sesión de control estuvo marcada por la bronca y los insultos. Se comentan por si soas. Cando non hai argumentos, sempre hai insultos. Si hay que tomar medidas para que todo esto no se repita, lo deja en manos del Parlamento. Y a estas horas, a punto de llegar a las 9 de la noche, siguen reunidos en un acto sin precedentes en Teo, a las afueras de Santiago, más de 1.500 trabajadores de NCG para decidir qué medidas emprender ante el plan de la dirección que pasa por eliminar 2.500 empleos. Los despidos están impuestos por Bruselas después de ser aprobada esa aportación superior a los 5.400 millones para la recapitalización de la entidad. Desde Nova Galicia ya han comunicado que para acometer los ajustes de plantilla se aplicará la reforma laboral aprobada por Rajoy, esa que va a suponer despidos con 20 días por año trabajado. Los empleados han anunciado movilizaciones. El día de Nochebuena protestarán ante las oficinas centrales del banco. Esta tarde, Rodrigo Rato ha declarado ante el juez por el caso Bankia. Así era recibido a las puertas de la Audiencia Nacional por un grupo de afectados por las preferentes. Chorizo, estafador o malnacido fueron algunos de los calificativos más suaves que recibió. El que fuera vicepresidente del Gobierno está imputado en la causa que investiga delitos de administración desleal y apropiación indebida en la construcción y salida a bolsa de Bankia. El otro colectivo que se mantiene en pie de guerra contra los recortes del Gobierno es el de la sanidad. La marea de batas blancas ha llegado esta mañana al Ministerio. Más de 1 millar de trabajadores de la Comunidad de Madrid ha realizado una sonora concentración. Le han pedido a la ministra Ana Mato que interceda ante el consejero para frenar la privatización del sector después de que la Azqueti rechazase la propuesta de los sindicatos para ahorrar 35 millones más. El conflicto ha llegado a tal punto que más de 100 directores de distintos centros de salud han firmado la carta de dimisión. El plan del Gobierno regional quiere privatizar 6 hospitales y 27 centros de salud. Ruedas pinchadas en 7 ambulancias, ese es el parte de incidencias que deja la tercera jornada de huelga del transporte sanitario en nuestra comunidad. La Federación Gallega de Empresarios de Ambulancias ha roto las negociaciones con los sindicatos después de que una ambulancia medicalizada apareciese quemada en la parroquia de Asilva, en Cerceda. Horas antes le había pasado lo mismo a otra en Carral. Los sindicatos han convocado estos paros para demandar mejoras sociales y salariales. El Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde los presupuestos para el año que viene, pero solo con el apoyo de Unión del Pueblo Navarro. La oposición en bloque ha criticado duramente unas cuentas que califican de irreales. Y en la calle, al mismo tiempo, la coordinadora 25S convocaba una marcha fúnebre para protestar contra esas cifras. Dicen que son las del hambre y la miseria, porque agreden, como no se había hecho nunca, los derechos sociales. Muchos de los manifestantes han acudido con velas y vestidos de negro, de luto por un estado de bienestar que dicen languidece. La marcha terminará en la Plaza de Neptuno, con un gran velatorio y con la lectura de un comunicado.
Y hablando de recortes, podría haber relativas buenas noticias para los paradores gallegos. La última propuesta de la empresa reconsidera el cierre de los de Verín y Ferrol. En la última reunión, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, se consideró la posibilidad de que todos los establecimientos de Galicia continúen funcionando. Para el conjunto del país, los sindicatos rechazan el plan de la dirección, que pasa por bajarle el salario base a todo el personal en 1,6% y por el despido de 350 trabajadores, bastantes menos, eso sí, de los 645 previstos en un comienzo. Además, los establecimientos tendrían que cerrar 3 meses cada temporada. Esta tarde ha habido manifestación en Verín, el domingo le tocará a Tui. Primera jornada del debate de investidura en Cataluña. El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha expresado sus deseos. Su gran objetivo para la próxima legislatura será dotar a Cataluña de estructuras de Estado propio que deberían estar preparadas, ha dicho, para 2014, para coincidir con el año en el que está previsto que se celebre la consulta soberanista pactada con Esquerra Republicana. Elementos de esa estructura serían, por ejemplo, una hacienda catalana propia y la creación de una suerte de banco público y nacional. Como no existe un marco legal que ampare esa consulta soberanista, Mas ha hecho un llamamiento para trabajar para construirlo a través del diálogo entre las fuerzas políticas catalanas y el gobierno. El Banco Echeverría ya tiene nuevo dueño. Se trata del banco venezolano Banesco. El Echeverría, con más de 300 años de historia en nuestra comunidad, escribe así un nuevo capítulo. El grupo venezolano adquiriría el 49% que tiene CG Banco de la entidad y una parte importante de las acciones que posee la familia. La intención de los nuevos propietarios es convertirlo en el mayor banco de Galicia. La jueza Pilar de Lara ha retomado esta mañana los interrogatorios a los imputados en la operación Pokémon. El primero en responder hoy a las preguntas de la magistrada ha sido José Manuel Rodríguez, funcionario del Ayuntamiento de Santiago e interrogado por unos supuestos trámites relativos a la adjudicación de una guardería a una empresa de Ventex. Una hora más tarde era Rebeca Domínguez, concejala de Educación también en Santiago, la que se sentaba ante la jueza para responder por un supuesto delito de tráfico de influencias. Ha declarado durante hora y media. Su abogado ha anunciado que pedirá el sobreseimiento de la causa. La Xunta de Galicia es la nueva propietaria de las fábricas de Alfageme, Ribadumia y Vilaxuán y también de la marca de conservas Miau. Esta mañana en Vigo se subastaban las propiedades de la conservera. Un grupo de trabajadores acudía a los juzgados para saber de primera mano por dónde va a pasar su futuro. A esa puja solo acudió un postor interesado en comprar la marca, pero finalmente fue la Xunta quien se quedó con todo el lote por 780.000 euros. Ahora los 150 trabajadores le exigen al Ejecutivo de Feijóo la elaboración de un proyecto industrial. Llevan 5 años en medio de especulaciones inmobiliarias. La Guardia Civil decomisaba esta pasada madrugada más de 2.500 kilos de pescado inmaduro indocumentado en el puerto de Vigo. Pero la parte positiva de esta operación policial llegaba minutos después. Todo el pescado, en vez de ser arrojado al mar, fue donado a un banco de alimentos y a otras asociaciones benéficas de la ciudad. En total, los agentes se hicieron con 30 kilos de raya, más de 500 de pulpo y 2.000 de jurel. Y es lo que nos da la vida, para darle de comer a 100 y pico están diarios. Pues esto es una ayuda muy grande para nosotros y bueno, en este caso, este año hemos tenido aquí unas señoras que preparan una comida y bueno, hay que agradecérselo porque han juntado mucho dinero, nos compraron leche, nos compraron pollos y qué más era, y el turrón, que si no, estas navidades no había nada. Agua y su compañero paraguas siguen siendo la pareja inseparable de estas últimas horas del otoño. Galicia sigue en alerta por viento y mar de fondo en la costa y por precipitaciones en puntos concretos del interior, como la provincia de Pontevedra. El preámbulo quizás de un invierno lluvioso, aunque han dicho que con temperaturas suaves.
La estación de la nieve llega mañana a nuestras vidas. Hora de entrada, 12 y 12 del mediodía. Duración, 88 días y 23 horas. Una de las imágenes más esperadas de estos días, la de los bombos de la Lotería de Navidad, que ya se encuentran en el Teatro Real. Allí, el sábado, repartirán suerte. De madrugada llegaban esos camiones cargados con toda la parafernalia necesaria para el sorteo. El bombo de los números, con 100.000 bolas en su interior, pesa casi 500 kilos. Ha tenido que ser desmontado para el traslado. La lotería es sin duda un clásico de la Navidad, pero desde luego los mensajes del día de Nochebuena del Rey también. Por eso, y a punto de que llegue el día de este año, la Casa Real ha inaugurado su canal de YouTube, colgando todos los vídeos realizados desde 1975. En estas fiestas de Nochebuena y Navidad, en que las familias españolas acentúan su sentido entrañable, lo más cerca posible del pueblo español. Podemos ver la evolución de los mensajes año a año y además el propio envejecimiento del monarca. En su primer mensaje habla de la muerte de Franco en 1981, recuerda el 23F, y en 2008 la crisis que inunda ya a partir de ahí gran parte del discurso. En la memoria de todos, el mensaje del año pasado, donde aseguró que la justicia es igual para todos, en clara alusión a Urdangarín, seguro que todavía lo recuerdan. Lo que va cambiando cada año son los fondos. Fotos, imágenes religiosas o banderas aparecen y desaparecen en un guiño al espectador. En pocos días descubriremos el mensaje de este año. Conforme a las reglas y principios de nuestra Constitución y la crisis financiera y económica generalizada. Lo veremos, claro está, si lo permiten las profecías. Quedan apenas 3 horas para la llegada del temido 21 de diciembre, el día que los mayas marcaron en su calendario como la fecha del fin del mundo. Aunque al parecer se habría tratado de una interpretación incorrecta, los expertos aseguran que en realidad esta antigua civilización solo quería marcar un cambio de era, un cambio de ciclo. Para evitar el pánico, toda la comunidad científica se puso de acuerdo para afirmar que no se acaba el mundo, que a este planeta todavía le quedan muchos siglos por delante. La NASA incluida entre esos expertos. Y nosotros hemos decidido que nos vamos a fiar de las voces de los expertos, de los científicos, así que volveremos mañana, como siempre, a las 8:30. Hasta mañana.